Río Negro, 26 de marzo de 2021. Informe de gestión año 2020, Zona Franca de Río Negro, propiedad horizontal. La Administración y el Consejo de Administración presentan el informe de gestión de la propiedad horizontal correspondiente al año 2020. Entorno. La economía de Colombia se contrajo un 6.8% en 2020, impactada por la pandemia del coronavirus, que ocasionó la pérdida de empleos, el estancamiento de la actividad productiva y el desplome del consumo. Los efectos de la pandemia se sintieron con fuerza en la producción manufacturera, que al cierre del 2020 presentó, según cifras del DANE, una caída del 8% en las ventas y el personal ocupado con una disminución del 5.8%. Los efectos de la pandemia se evidenciaron en todos los rubros de la economía y fue así como el país reportó la inflación anual más baja de los últimos años, al ubicarse esta en 1.61%. El gobierno colombiano impartió diferentes disposiciones normativas con el fin de mitigar los efectos de la pandemia, entre los cuales se encuentran el aislamiento preventivo obligatorio y la implementación de medidas de bioseguridad, lo que afectó el normal funcionamiento de la actividad social del país y por ende el comercio, la productividad de las empresas, etc. 1. Gestión administrativa. La Administración y los miembros del Consejo de Administración tomaron la decisión de realizar reuniones virtuales quincenales durante los primeros 4 meses de la pandemia para hacer seguimiento al comportamiento de la cartera y de la actividad de las empresas asentadas dentro del parque industrial. Se conformó un comité COVID-ZFR con participación de la Administración y delegados de varias empresas, encargados de realizar el seguimiento y adoptar las medidas de bioseguridad requeridas para mitigar los efectos del virus en las instalaciones de la Zona Franca de Río Negro. 1.1. Nuevas áreas Zona Franca. Al final de 2020 se alcanzó un área construida aproximada de 180.000 metros cuadrados con un crecimiento del 6% frente al área registrada en 2019. 1.2. Aspectos administrativos. En atención a la dificultad económica expresada por varias de las empresas asentadas dentro de la zona franca a causa de la pandemia, la Administración y el Consejo de Administración determinaron que el presupuesto de funcionamiento que se presentaría a la Asamblea General de Propietarios debería ser lo más austero posible, por lo que se presentó un presupuesto para el año 2020 con una disminución en la tarifa de administración del 7.5%, el cual fue aprobado en la reunión de la Asamblea General de Propietarios llevada a cabo en el mes de julio de 2020. La Asamblea de Copropietarios fue realizada de forma virtual para dar cumplimiento a los protocolos de bioseguridad. Pese a los efectos de la pandemia, en el año 2020 la zona franca de Río Negro, propiedad horizontal, presentó un buen comportamiento financiero y contable. No obstante, se aprobó una disminución en la tarifa de administración. Hubo un incremento en el ingreso operacional por el aumento en la ocupación y arrendamiento de zonas comunes utilizadas por varias de las empresas, entre paréntesis, áreas adicionales, y por un incremento en el consumo de los servicios de acueducto y alcantarillado. Dentro de los aspectos administrativos más relevantes se encuentran 1.2.1. Mediante la resolución 1128 del 12 de noviembre de 2020, se obtuvo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo la aprobación de la ampliación y reducción de la zona franca de Río Negro. El usuario operador viene desarrollando la zona franca por etapas y esta será la etapa número 12. 1.2.2. Certificado de bomberos, zonas comunes. En el año 2020 se obtuvo el certificado de bomberos para las zonas comunes, otorgado por el Cuerpo de Bomberos del municipio de Río Negro y cuyo valor fue de 17.9 millones de pesos. Ello en atención a lo exigido en la Ley 1575 de 2012, artículos 42 y 43. Este es un documento que debe obtenerse anualmente. 1, 2, 3. Otros aspectos administrativos. Se terminaron las obras civiles de adecuación de la planta de tratamiento de aguas residuales, en la cual se realizaron las obras para acondicionar un sedimentador primario y un tanque de igualación y homogenización en las estructuras que antes se tenían para los pretratamientos de aguas residuales. El costo de estas inversiones fue de 18 millones de pesos y se efectuaron a fin de mejorar el funcionamiento de la PETAR por las variaciones de caudales que se están produciendo en el parque industrial. Se realizaron adecuaciones en la subestación de energía por valor de 180 millones de pesos con cargo al fondo que se tiene para el mantenimiento de esta infraestructura. Por otro lado,
La administración viene adelantando en compañía del asesor eléctrico la revisión del procedimiento para solicitar ante el operador de red de energía, EPM, la ampliación de la capacidad de la subestación de energía. Se obtuvo la aprobación por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos del trámite de actualización del Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos para el año 2020, en la calidad de productor marginal en área rural de los servicios de acueducto y alcantarillado, y se presentó el respectivo cargue masivo al Sistema Único de Información, que es el sistema oficial del sector de servicios públicos domiciliarios del país. Se renovaron los seguros de la copropiedad a través del corredor de seguros Empatía Seguros Limitada. A pesar de haber instalado en la zona franca el tipo de tubería aprobado por EPM para sus redes de gas, la empresa Alcanos que presta el servicio en la zona ha objetado su uso, por lo que se tendrá que recurrir a una instancia superior que dirima la controversia. Mientras tanto, Alcanos instalará sus propias redes al interior de la zona franca para atender a los usuarios que requieren del servicio. 1.3. Gestión operativa. Durante el año 2020 se realizaron trabajos relativos al mantenimiento y operación de la copropiedad en zonas verdes, vías, parqueaderos, servicio de vigilancia y control de acceso y salida, mantenimientos eléctricos e iluminación pública, etc. Se presentó una ejecución del presupuesto del 97% y una variación del 2% con respecto al gasto del año 2019, con gastos y costos operacionales por valor de 2.525 millones de pesos y gastos en inversiones en infraestructura y mejoras por 215 millones de pesos, dentro de los que se encuentra la ejecución de las obras de la subestación de energía. Con respecto a los diferentes centros de costos en los cuales están divididos los gastos operativos de la copropiedad, el comportamiento fue el siguiente. Gastos de funcionamiento incluyen los centros de costos administrativos, apoyo y control y mantenimiento de bienes comunes con un gasto de 1.815 millones de pesos, una ejecución del 97% del presupuesto y una disminución del 2% con respecto al gasto del año 2019. Servicio de acueducto presentó un gasto de 404 millones en el año 2020 con una ejecución del 91% del presupuesto respectivo y un incremento del 10% del gasto con respecto al año 2019. Alcantarillado y tratamiento de aguas residuales presentó un gasto de 294 millones con una ejecución del 101% del presupuesto y un incremento del 18% con respecto al gasto del año 2019. El incremento en los gastos de los servicios de acueducto y alcantarillado entre el año 2019 y el 2020 se produjo principalmente por el aumento de insumos, energía, análisis de laboratorio, etc., por un mayor consumo de agua en algunas de las empresas usuarias de la zona franca de Río Negro. El comportamiento de la situación financiera y los diferentes gastos realizados en el año 2020 fueron oportunamente revisados y discutidos en la reunión del Consejo de Administración, como consta en las respectivas actas. 1.4. Gestión en operación de los servicios públicos y seguridad y salud en el trabajo. Se atendieron todos los requerimientos que la Autoridad Ambiental Cornare exigió durante el año en relación con el cumplimiento del vertimiento de los residuos líquidos, la merced de aguas, etc. En su condición de prestador de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, la copropiedad suministró agua potable bajo los estándares que exige la Resolución 2115 de 2007. Se realizaron 108 análisis de la calidad del agua potable en los laboratorios de Omniambiente y 11.944 análisis individuales de los parámetros de control de calidad del agua en el laboratorio de aguas de la zona franca de Río Negro. Con respecto al manejo y operación del sistema de alcantarillado público, se cumplió con la norma sobre vertimiento y tratamiento de los residuos líquidos, para la cual se presentó ante la Autoridad Ambiental Cornare la respectiva caracterización de las aguas residuales vertidas a la fuente superficial. Igualmente se mantuvieron el control y la vigilancia a los vertimientos que los usuarios realizaron al sistema de alcantarillado y se veló por el cumplimiento de la norma sobre vertimientos de aguas residuales según la resolución 0631 de 2015. Por solicitud de Cornare, la Administración informó a las empresas generadoras de aguas residuales no domésticas de su obligación de caracterizar los vertimientos que depositan en la red de alcantarillado. De igual forma, se veló por el buen manejo y cumplimiento en las normas en la disposición de los residuos sólidos generados dentro del parque. La cooperativa Servimos atiende el servicio de reciclaje de los residuos aprovechables generados dentro de la zona franca de Río Negro. Se impulsaron los temas relacionados con la seguridad
y Salud en el Trabajo en asocio con la ARL Colpatria. Se implementaron programas de promoción y prevención y se continuó con la implementación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. 2. Resultados financieros y situación económica. Los estados financieros de Zona Franca Industrial de Bienes y Servicios de Río Negro, propiedad horizontal, se han preparado de acuerdo con las normas de contabilidad y de información financiera vigentes, fundamentadas en las normas internacionales de información financiera para las pymes, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad en el año 2015. Los estados financieros fueron autorizados por el Consejo de Administración, pero pueden ser modificados y deben ser aprobados por la Asamblea de Copropietarios. Estado de situación financiera, balance. Activos totales. Activos corrientes. Cierran el año en 1.696 millones con un aumento del 15% y una variación de 217 millones. Lo anterior se debió principalmente a la disminución de los deudores, cuentas por cobrar, en especial a la cartera de energía que presentó una disminución de 88 millones. La cartera total presentó una disminución del 45% con respecto al año 2019, con una variación negativa de 118 millones, por lo que al cierre del año 2020 se situó en 142 millones frente al saldo del año 2019, que fue de 260 millones, de los cuales 54 millones corresponden a anticipos a proveedores e impuestos y contribuciones. De la cartera total, 22 millones corresponden a vencimientos inferiores a 30 días, los vencimientos mayores a 90 días cerraron en 25 millones de pesos. La provisión de cartera se ubicó en 26 millones de pesos correspondientes a los morosos de más de 90 días y a la cartera considerada de difícil recaudo. Activos no corrientes. En el año 2020 cerraron en 606 millones y presentan una disminución del 5% con respecto al año 2019. Activos totales. Presentan un aumento del 9% y una variación de 186 millones de pesos. Para el año 2020 los activos totales cierran en 2.302 millones frente a 2.116 millones del año 2019. Pasivos. Los pasivos totales presentan una disminución del 9% con una variación negativa de 63 millones. Estos se ubican al finalizar el año 2020 en 631 millones frente a 695 millones en el 2019. La variación en el total del pasivo se da principalmente por la afectación al Fondo de Subestación de Energía. Patrimonio. Al finalizar el año 2020, el patrimonio presentó un aumento del 18% y se ubicó en 1.670 millones frente a 1.421 millones en el 2019. Esta variación se presentó por la diferencia entre los excedentes del año 2020 y el déficit del año 2019. El aumento presentado durante el ejercicio fue de 249 millones de pesos. En el 2020 se presentó un excedente total de 249 millones. Estado de resultados integrales. Se presentó un aumento del 5% en los ingresos operacionales y una variación de 133 millones frente al año 2019, el cual cerró el año 2020 en 2.761 millones de pesos frente a 2.628 millones de pesos del año 2019. El aumento se debe principalmente al mayor ingreso por arrendamientos de áreas adicionales, ocupación autorizada y remunerada de zonas comunes, y un incremento en la facturación de los servicios de acueducto y alcantarillado por mayor consumo registrado, el cual pasó de 11.373 metros cúbicos por mes promedio del año 2019 a 12.513 metros cúbicos por mes promedio en el año 2020. El gasto operacional cerró el año 2020 en 2.513 millones con una ejecución del 95% del presupuesto aprobado para el año. El gasto presenta un aumento del 1% con respecto al año 2019. A pesar de la disminución de los ingresos por cuotas de operación de administración en el año 2020 por el menor valor de la tarifa aprobada en la Asamblea, se presentó un excedente operacional de 231 millones de pesos, incluyendo la provisión del Fondo de Imprevistos, Ley 675, por valor de 18 millones, ello debido a los ingresos por arrendamiento de áreas adicionales. Se presentó un aumento de 105 millones de pesos, correspondiente al 83% con respecto al año 2019, cuyo valor fue de 126 millones. El excedente antes de provisión para impuestos se ubicó
en 291 millones frente a una pérdida del año 2019 de 290 millones, mostrando una variación de 580 millones de pesos. Este aumento se da por el excedente en el gasto operacional y el menor gasto no operacional en áreas de cesión que afectaron el año 2019. El resultado integral presenta al cierre del periodo un excedente de 249 millones de pesos frente a una pérdida de 317 millones en el año 2019. La copropiedad contó con un flujo de caja favorable que le permitió atender las inversiones y obligaciones con sus propios recursos. Los estados financieros y demás información exigida por la ley se pusieron oportunamente a disposición de los copropietarios. Tercero, manifestaciones de ley. Durante el año 2020, la copropiedad dio cumplimiento a la Ley 603 de 2000 y a la normatividad sobre propiedad intelectual y derechos de autor en general y en especial del software instalado, para lo cual hemos constatado la existencia y originalidad de las respectivas licencias y no tenemos conocimiento de incumplimiento alguno que haya tenido la copropiedad frente a estas reglamentaciones. Asimismo, siguiendo con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 87 de la Ley 1676 de 2013, se deja constancia que, durante el año 2020, los administradores de la copropiedad y su consejo de administración no entorpecieron la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores. La administración de la copropiedad ha adoptado medidas de control apropiadas orientadas a prevenir que sea utilizada para dar apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades delictivas o para la canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas o proliferación de armas de destrucción masiva. Las relaciones de la propiedad horizontal con sus administradores se han reducido al desempeño de sus cargos por parte de estos y al pago de la respectiva retribución que por ello les ha hecho la sociedad con sujeción a la ley y al reglamento. No se realizaron durante el año operaciones con propietarios cuyas características difieran de las realizadas con terceros. Cuarto, balance social. Durante el año 2020, la copropiedad contó con 45 empleados vinculados a término indefinido, 2 practicantes del SENA y 6 personas a través del servicio de vigilancia contratada con terceros. Se cumplió con las obligaciones prestacionales que la ley dispone. La empresa focalizó sus esfuerzos y recursos en fortalecer la calidad de vida de sus trabajadores. A pesar de la pandemia, se les pagaron cumplidamente a los empleados sus remuneraciones por concepto de salarios y prestaciones sociales sin interrupciones. En el lugar de trabajo se han mantenido condiciones laborales dignas que permiten a nuestros empleados desarrollar sus trabajos de manera adecuada. Asimismo, por su actividad y la demanda de bienes y servicios se generaron varios empleos indirectos a personas de la región. Además, se estuvo presente con aportes en especie en las festividades navideñas, los vecinos de la vereda Chachafruto y en algunos eventos organizados por la alcaldía municipal. 5. Situación jurídica. La propiedad horizontal se ha ajustado a las normas legales y reglamentarias que le rigen en el desempeño de sus actividades y su situación jurídica no se encuentra afectada. 6. Acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio. Después del ejercicio no se han presentado acontecimientos importantes que ameriten ser incluidos en el presente informe. 7. Perspectivas para el año 2021. Durante 2021 se espera terminar con el trámite jurídico de reforma al reglamento de propiedad horizontal, por medio del cual se ampliará y reducirá la zona franca de Río Negro e igualmente finalizar las obras de urbanismo de los lotes resultantes de la ampliación. Igualmente se espera que el usuario operador obtenga la aprobación por parte del municipio de Río Negro para desarrollar el Parque Ecológico del Río con su dotación, entre paréntesis sendero, iluminación, bancas y estancias, y cuya entrega servirá como pago de las obligaciones urbanísticas sesión tipo B correspondientes a la ampliación solicitada conforme se aprobó en la Asamblea Extraordinaria de Copropietarios en el mes de septiembre de 2018. Se espera igualmente durante el año 2021 obtener del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo la aprobación de la prórroga de la declaratoria de la zona franca de Río Negro por 30 años más. La Administración y el Consejo de Administración agradecen a los usuarios y propietarios por el acompañamiento durante el año 2020 y les da la bienvenida a los nuevos propietarios y usuarios que están ingresando a la zona franca de Río Negro. Firmado por los miembros del Consejo de Administración, los principales son Luis Fernando Montoya, Guillermo Muñoz, Carlos Alberto Mesa, María Correa Ramírez, Fran Mauricio Borges y los suplentes John Freddy Santamaría, Israel Bluman, William González, José Alejandro Castaño y Sandra Milena Jaramillo. Presidente Luis Fernando Montoya, vicepresidente María Correa Ramírez y el representante legal
del representante legal Carlos Alberto Mesa Posada.